¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, estamos arrancando la caja negra, estamos por Unicanal, 21 a 3 minutos, 30 grados, la temperatura en Asunción. Dos temas principales y al final hacen uso de su derecho a réplica. Este tema del contrabando. Vamos a hablar con representantes del sector industrial. El otro día nos decía la vicepresidenta de la Asociación de Industriales Domisanitarios, la señora Franca Moradito. Contrabando siempre hubo en Paraguay, pero nunca a estos niveles como lo que estamos teniendo ahora. Y esto preocupa porque amenaza el empleo. El sector cárnico, 50% de pérdidas. El sector cárnico, el sector de la construcción, en todos los rubros prácticamente. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el gobierno, las autoridades para hacer frente, para controlar? Convengamos que el problema, como dice la señora Moradito, el contrabando viene desde hace muchísimo tiempo. La situación fluctuante de la moneda en la Argentina se dio siempre, no solamente ahora. ¿Por qué nos cuesta controlar? ¿Qué es lo que pasa? Hay una ineficiencia por parte de las autoridades, hay una complicidad, hay un guiño por parte de quienes tienen que hacer el control allí en la zona fronteriza. De eso vamos a hablar y las consecuencias. Justo ahora que después de lo que pasamos con la pandemia, un año y medio de recesión, de bajón, de golpe económico a la industria nacional, hoy nos encontramos con el contrabando cuando ahora, después de esta pandemia, hablábamos de cierta estabilidad, nos encontramos con este golpe bajísimo para el sector de la industria, la amenaza de que mucha gente se quede sin trabajo, que pierda el empleo. El segundo tema, no es la primera vez que senadores del Frente Guazú plantean la expropiación de la estancia Pindó, la agroganadera Pindó, que está allí en el departamento de Canindeyú. Este jueves figura en el orden del día en la sesión de la Cámara de Senadores. Se va a tratar este planteamiento que hacen senadores del Frente Guazú. Fidel Zavala de Patriaquería nos decía esta mañana en Radio 1, no hay sustento legal que avale el planteamiento presentado por el Frente Guazú. Recién me pasaron acá, tengo en el teléfono dos dictámenes de la Comisión de Reforma Agraria, un dictamen a favor y otro dictamen en contra. El jueves se va a definir esto, reitero, no hay sustento legal. El INDER aclara dos cosas. El INDER no está en condiciones de comprar esa propiedad. Y por otro lado, no hay problemas de títulos. Y el abogado Eduardo Bernal, uno de los abogados de la agroganadera Pindó, nos contaba esta mañana en Radio 1 lo que hay detrás de este negocio de las invasiones allí en la estancia Pindó. Por un lado, rollo tráfico. En los últimos 12 años, todo lo que movió la industria, sí, del rollo tráfico ejecutada por estos invasores, que no son campesinos sin tierras, hay que separarlos tanto. Cuando sentamos una posición sobre lo que pasa en Pindó, no estamos desmeritando el reclamo legítimo que tienen los campesinos el acceso a la tierra. Estamos hablando de este grupo de invasores que han facturado poco más de 10 millones de dólares con el tema rollo tráfico. Eso está demostrado, sustentado. Es trazable ese número que nos aportó esta mañana el abogado Eduardo Bernal. Y lo otro, con el tema de la plantación de marihuana, un negocio que mueve 30 millones de dólares en 12 años. Aparte de eso, los líderes, los invasores, están cobrando entre 2 a 5 millones de guaraníes a familias que quieran instalarse en ese lugar, con la promesa que les dio algunos senadores del Frente Guazú de que ese pedazo de tierra les va a pertenecer. Hay toda una historia detrás y de eso vamos a hablar en el segundo bloque. Y al final ya del programa hace uso de su derecho a réplica la abogada Sara Hellman. Ella fue aludida en el programa anterior, el caso de la estancia Coro Chiré, que está en el Chaco paraguayo. Ella pidió su derecho a réplica y, como siempre decimos nosotros, acá en la Caja Negra, todas las personas aludidas pueden solicitar esa garantía, ese derecho constitucional que es el derecho a réplica. Vamos con este informe, tema contrabando. A la vuelta hablamos con nuestros invitados. El abusivo contrabando está liquidando el empleo de los paraguayos. Existe una preocupación generalizada en la industria paraguaya por el ingreso masivo de productos de contrabando al país. El flagelo se intensificó en los últimos meses como nunca antes y las empresas formales piden a gritos auxilio al gobierno para que de una vez por todas ponga fin a la problemática. Unida ante un enemigo en común,
La industria local viene exigiendo desde hace varias semanas a las autoridades un combate frontal al contrabando, atendiendo al que el problema ya alcanzó picos históricos. Las disminuciones en las ventas son estrepitosas. Según la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu, el aceite cayó un 30%, los productos domisanitarios entre el 20 y el 25% y el azúcar un 85% comparado al año pasado. También la industria avícola nacional sufre el impacto del ingreso ilegal de los productos y reporta importantes pérdidas. El equipo de la Caja Negra fue hasta la empresa Polpar, que comercializa los pollos caseros, para recoger los testimonios de los trabajadores que se ven afectados por el ilícito que sigue operando cada vez con mayor intensidad. Celso Ojeda, gerente de distribuidores de la empresa Polpar Sociedad Anónima, explicó que el nivel de contrabando puede percibirse en las ventas, las cuales sufrieron bajas de entre el 30 y el 35% en los últimos meses. Mucho impacto, sobre todo en las zonas que son invadidas por el contrabando. Estas zonas que son fronterizas o cercanas a la frontera, incluso por las cantidades actuales, ya llegan hasta la capital. Nuestras ventas disminuyeron en los últimos 4 meses alrededor del 30 a 35%. Así en algunos meses de manera más abrupta. De puestos directos de trabajo de Polpar asciende a 1.370 funcionarios y el número de mano de obra indirecta alrededor de 2.000. Entonces esa es la cantidad de puestos de trabajo que serían afectados de seguir estas condiciones. Puestos directos no, con la esperanza de que la situación cambie, pero sí ya el efecto es negativo en los puestos indirectos. Ejemplo, los distribuidores que ya han prescindido de mano de obra, vendedores específicamente, al ver afectadas sus ventas y sus resultados. Varios de los planes fueron aplazados. Seguimos con la esperanza de que esto mejore en este último tramo, pero no vemos con buenos ojos. Siempre existió el contrabando, pero en este tiempo ha aumentado muchísimo. Entonces, todas las estrategias que estamos utilizando no sirven de nada y peor aún cuando vemos que las autoridades no realizan su trabajo. La caída en las ventas incide directamente en la generación de puestos de trabajo y las inversiones, por tanto se constituye en un freno a la tan necesitada reactivación económica. Este mal ya afecta a los trabajadores indirectos que perdieron sus puestos laborales y amenaza con lo mismo a los empleados de manera directa. Si bien siempre existió el contrabando, en los últimos tiempos se agudizó ante la tibieza del gobierno, que no pone mano dura y que incluso actúa en complicidad con la mafia que inunda al país con productos ingresados ilícitamente y que terminan afectando la salud y los puestos laborales de los paraguayos. Pilar Zubizarreta, empresaria del sector avícola. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, qué terrible esto, ¿verdad? Nosotros decíamos en el informe, siempre hubo contrabando, pero hoy la situación está desbordada. Hoy está desbordada realmente. Nosotros aprendimos a convivir con el contrabando porque de hecho el contrabando nunca disminuyó, o sea, nunca terminó. Y estábamos un poco dependientes a si Brasil exportaba más o exportaba menos, entraba menos o entraba más dentro del Paraguay, pero siempre dentro de niveles que nosotros podíamos manejar. Pero desde que la Argentina ha sufrido esta devaluación de su moneda, sí, realmente el ingreso es masivo y es a unos precios irrisorios donde realmente uno no puede decir vamos a ponernos a tono con los precios del contrabando porque ya entraríamos en pérdida, sobre todo en un año donde la materia prima está por el cielo. Y que es para nosotros el costo principal, ¿verdad? Entonces, y sumado a otras subas como el combustible y demás, es imposible hacer frente al contrabando. Y es un contrabando que entra en forma masiva, no entra de a poquito, entra en gran cantidad y en grandes camiones. Que entre paréntesis, usted del sector avícola tuvieron el drama del paro de los camioneros. ¿Te acuerdas que hablamos un montón sobre eso? ¿Cuánto? Fue casi 22
casi 25 días. Sí, fue casi un mes Casi un mes. realmente, pero donde tuvimos una semana realmente muy acuciante, donde los animales llegaron a quedarse sin alimento. Y eso significó una pérdida enorme, porque aunque no tuvimos mortandad, tuvimos grandes pérdidas decomisos. Entonces a eso se sumó, a todo esto se suma una pérdida muy importante que tuvimos a lo largo del año. O sea, fue un año, es realmente un año muy por debajo de lo esperado. Decidimos hablar de cuál es el panorama, ¿verdad? ¿Qué se avisora? No tenemos precisamente un panorama optimista, favorable, sino todo lo No. contrario, lastimosamente, No, ¿verdad? lastimosamente, porque creo que dependemos mucho de que la Argentina pueda recuperarse y de verdad que no vemos nosotros visos de mejoría ni que su moneda se aprecie. Así que no vemos aquí a un corto plazo de que esto vaya a cambiar para nada, Jorge. Ustedes, la industria, o sea, el sector avícola, ¿emplea cuánta gente? Y mira, yo creo que estamos ahí alrededor de los 6.000, 7.000 personas de forma directa. Directa. Y esto hay que multiplicar por 4 de forma indirecta porque es de muy larga la cadena, ¿verdad? Y no voy a hablar ni siquiera de la cadena de la parte del campo, de la parte de la parte de los granos. Voy a hablar desde la parte de la elaboración de alimentos en adelante. Tenemos muchos distribuidores, muchos vendedores externos, muchas granjas que también dependen de esta larga cadena. Entonces, de forma indirecta es muy grande el número de gente. Y lo peor del caso es que podría haber generado mucho más en este año 2021 y no se pudo dar. No se pudo. Está también con nosotros Diego Velilla, directivo de la UIP. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Este tema, ¿cómo hacemos frente? ¿Cuál es la semana pasada, desde esta semana? La semana pasada, sí, la UIP sentaron una posición, estuvieron todos. Y más allá de esos pronunciamientos, de ese grito desesperado del sector, ¿tenemos retorno por parte de las autoridades o no estamos encontrando la fórmula? Quizás se tenga la voluntad, que puede ser que se tenga la voluntad, pero a lo mejor no encontramos la fórmula para hacer frente a esto. Así mismo. Bueno, mira, yo te comento un poco desde el sector de la carne, que es la empresa Sí. donde yo provengo, Frigomás. Nosotros nos dedicamos al consumo interno, justamente, no hacemos exportación, entonces estamos sufriendo en carne propia todos los estragos que está causando el contrabando, ¿verdad? Nosotros tuvimos un periodo de 3 meses donde estuvimos operando incluso solamente al 40%. Toda nuestra cadena se basa en el consumo de la carne, todas nuestras líneas se basan en eso, y al ver, bueno, una sobreoferta de carne argentina dentro del mercado paraguayo a los mismos precios irrisorios que estaba comentando Pilar, realmente no hay mucho que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Un poco cuál es el análisis que nosotros estamos haciendo, y esto lo digo a título personal. Yo veo una ausencia total del Estado, ¿verdad? Y esto no es, digamos, apuntando el dedo a ninguna autoridad en específico. Creo que los números hablan por sí solos. Creo que cuando vemos los procedimientos, vemos la cantidad de gente que actúa en esos procedimientos, vemos las cabezas. Yo creo que en total hasta ahora conté unas 20, 30 personas nada más, para tratar de paliar algo de todo lo que el Paraguay está viviendo con el contrabando. Te comento un poquitito más. También formo parte de la UIP Joven. Hoy estábamos hablando entre los muchachos qué tanto le está afectando a cada uno el contrabando. Y se tiraron los números de diferentes rubros. De diferentes rubros se tiraron de entre el 20% al 60% de disminución en la producción. Entonces, realmente estamos pasando por un momento demasiado difícil, donde, así como también dijo Pilar, desde Frigomás nosotros decidimos no despedir a nadie, porque somos directamente operativos. Si mi producción baja 60%, tengo que disminuir el 60% de mi plantel. Hemos tomado la decisión de no hacerlo hasta el momento, pero así como dijo también Pilar, hoy por hoy los números ya no están dando. Hoy por hoy habíamos empezado un 2021 con mucha esperanza, ya viendo un poco la salida de la pandemia. No viene este estrago del contrabando y estamos viendo de que se pararon las inversiones. Estamos viendo que posiblemente hemos de cerrar con resultados negativos en lo que va del año, todo con el esfuerzo de poder mantener a la gente dentro de su puesto de trabajo.
Y hay un problema muy importante, el poder, digamos, adquisitivo que tienen las personas. Y ahí es donde, digamos, empieza el círculo vicioso del contrabando. Una persona está diciendo, bueno, ya me subieron 3 veces el combustible, me están subiendo el precio de la canasta familiar. El dinero que yo tengo hoy no me está dando más para pagar en el supermercado o lo que puedo comprar es mucho menos. Entonces, ¿qué hago? Recurro al contrabando. Pero ese contrabando le está sacando un puesto de trabajo a una persona que va a tener que caer también dentro de ese círculo y así se va formando una bola de nieve que al día de hoy ya no se está pudiendo controlar porque esa es la verdad. Ya explotó la bomba, todos ya nos dimos cuenta de los estragos que está causando el contrabando y ahora mismo no se está pudiendo parar. Ahora mismo no se está pudiendo controlar. Yo siempre he escuchado aceites, domisanitarios, huevos, las gallinas que traían en los motores, pero carne yo no había escuchado. Justamente hoy cuando estábamos viniendo con Pilar le comenté, nosotros estamos en Frigomás desde el año 2006. Yo estoy desde el año 2006 también en Frigomás y esta es la primera vez que yo vi esta magnitud del contrabando. Hoy por hoy estamos hablando de que están pasando camiones refrigerados desde la Argentina. Es decir, te llega a la puerta de tu negocio una carne que está con un buen frío, que no está cortando la cadena, digamos, de temperatura que tiene que tener la carne. O sea, ya estamos hablando de una estructura que se mueve libremente desde la frontera hacia Paraguay. Camiones refrigerados, ¿cómo entra eso? ¿Cómo? Te comento, muchas veces nosotros escuchamos el tema de las balsas, escuchamos el tema de los motores, Claro. se veía cuando se abría Sí, el capot y se encontraban sí. unos cortes. Bueno, ahora estamos hablando, justamente el presidente Enrique Duarte me había dicho que me iba a pasar unos videos de cómo están los camiones refrigerados llegando hasta el Paraguay. Ya cuento de manera jocosa porque es reír o llorar, ¿verdad? Entonces estamos pasando por esa situación actualmente. Está también en vía Zoom Ariel Felipo, del sector azucarero, representante del centro azucarero. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Pilar, hola Diego, mis colegas, queridos colegas también industriales, y saludos a la audiencia. Bueno, ¿y ustedes cómo están, Ariel? Y bueno, Pilar y Diego, si ellos están mal, nosotros estamos a punto de fallecer. El problema bueno, como bien tu informe indicaba, siempre hubo contrabando. Los azucareros aprendimos a convivir con el contrabando. ¿Y cómo hicimos esto? Con un poquito de creatividad y un poquito de imaginación. Comenzamos con el azúcar orgánico ya hace 20 años. Entonces, ¿qué hicimos? Exportábamos parte de nuestra producción y la otra parte competíamos localmente con el contrabando. Pero ahora la avalancha de contrabando se ve exacerbada con los problemas de logística mundiales. Los fletes han aumentado hasta 10 veces en algunos casos. No hay contenedores, no hay espacio en barcos, no hay espacio en barcazas. Y nuestro río que baja todos los días. Entonces, nuestra alternativa de exportación ya no la tenemos. Y tenemos los depósitos llenos de azúcar. Y a diferencia de las otras industrias, o de la industria, por ejemplo, como citaba Diego, donde ellos pueden acelerar o desacelerar la producción, el azúcar es por zafra. ¿Qué quiere decir? Nosotros terminamos la zafra ahora, la caña de azúcar la tenemos que pagar diariamente, las ventas no están, nos endeudamos para pagar esa caña de azúcar y la zafra que viene probablemente no podamos arrancar. Y no arrancar una zafra de caña de azúcar o arrancar a medias significa el peligro de no solamente de puesto de trabajo de los funcionarios de fábrica. Nosotros hablamos de 50.000 familias productoras de caña de azúcar. Si multiplicamos por el promedio de familias, de gente que tiene de integrantes en la familia paraguaya, de unos 4 por familia, estamos hablando de 200.000 personas que son agricultores que producen caña de azúcar. Y después le sumamos los operarios, le sumamos los fleteros, le sumamos los cosechadores. O sea, es una línea muy grande que afecta socialmente a mucha gente. Acá nosotros me da la sensación, cuando hablamos del impacto del contrabando, de que solamente le afecta a las empresas, las grandes empresas. Sin embargo, cuando empezamos a hacer el desglose de las consecuencias del contrabando, llegamos hasta el trabajador más humilde que tiene un puesto, un salario fijo, pero que se ve amenazado por esta realidad. También
yo creo que deberíamos también mostrar, ¿verdad?, las consecuencias, porque algunos dicen, he escuchado un montón, ¿verdad?, sectores que dicen, te le afecta solamente a los grandes empresarios. No, estos datos que daba Ariel, 250.000 o mucho más incluso, que le afecta al cañicultor el tema del azúcar. Y ustedes también, Pilar, ¿verdad? Pero por supuesto que es una cadena que llega hasta el nivel más primario. Finalmente, quien más, quien menos, tiene una despensita, tiene un bolichito, toda esa gente está siendo afectada indudablemente. Y decir de que el contrabando es solamente de los grandes empresarios es tener una vista muy sesgada, muy corta. El alcance yo creo que es a nivel país, y después no olvidemos de que en la medida en que uno no genera forma legal, tampoco está pagando los impuestos que de alguna manera vuelve a esa gente primaria. Y las grandes empresas a lo mejor inclusive tienen la espalda para aguantar. Como decía bien Diego, ellos están haciendo un esfuerzo muy grande, nosotros también, porque cada uno de nuestros trabajadores, gente que está muy entrenada, nosotros contamos con muchas certificaciones, por lo tanto tuvimos que invertir mucho en ese personal para que esté a la altura de lo que se necesita. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande para no tener que abrir mano a esa gente. Pero los pequeños no tienen esa posibilidad. No. Entonces, si tenemos que decir quiénes son los más afectados, son aquellos que tienen menores recursos o menos posibilidad de acceder a un financiamiento bueno. Entonces, ¿cómo vamos a decir que solamente son los grandes empresarios? Claro. Eso es una persona que no tiene una visión global de lo que es la economía de un país. Tenemos este informe que afecta al sector cárnico 50%, incluso cuando el sector tendría que estar en su mejor momento. Totalmente. Entre paréntesis, a ver. Industria cárnica registra caída del 50% en ventas, cuando debería estar en su mejor momento. La industria de la carne es un rubro de gran tradición en el Paraguay, que se desarrolló y sofisticó con los años, perfeccionando sus procesos y calidad. Sin embargo, al igual que los otros sectores, se vio duramente afectada por el contrabando que está arrasando con los puestos de trabajo formales. En años anteriores, estos meses eran la temporada alta por la gran demanda local de los diversos cortes de carne. Tal es así que las empresas del rubro acostumbraban a ampliar el plantel para cumplir con los compromisos. Lamentablemente, hoy en día, es otra la situación. El contrabando se volvió una práctica muy apetitosa al generar precios difíciles de igualar. La abismal diferencia hace difícil una competencia justa en el mercado y finalmente la venta ilegal desplaza a la producción nacional, lo cual termina impactando en las ventas de las empresas. Una de las afectadas es Frigomás, sociedad anónima, empresa dedicada a proveer al mercado local la carne de res, el envasado al vacío y el servicio de faenamiento. Su gerente, Cecilio Soto, indica que bajó considerablemente la demanda y que actualmente redujeron la capacidad operativa en un 50%. En los últimos 3 meses nos está afectando muchísimo porque bajó la demanda de los productos cárnicos para nosotros. Nuestra empresa es una empresa proveedora de carne en el rubro cárnico y también ofrecemos servicios de faenamiento. Entonces, por ambos lados nos vemos afectados. ¿La empresa se dedica al consumo interno? Netamente al consumo interno. ¿Disminución de cuántos hablamos en la demanda? 50% aproximadamente. Estamos haciendo un gran esfuerzo de mantener nuestro plantel actualmente, esperando que esta situación mejore, ¿verdad? Pero ya estamos con bastantes inconvenientes en seguir manteniendo el plantel, ¿verdad? En caso de que esto no mejore, estaríamos tomando otras medidas, ¿verdad? Que nos está impactando mucho esto justamente en una temporada alta de este año. Salimos de la pandemia con mucho esfuerzo, nos estábamos recuperando y viene esto a golpearnos también, ¿verdad? Un cierre muy ajustado tendríamos. Nosotros como empresa formal nos vemos bastante perjudicados porque cayó bastante nuestras entregas, nuestras ventas. Pero el consumo sigue igual, ¿verdad? Ahora, ¿en qué forma entra? Ya no sabría decirlo.
Esta empresa, al igual que las demás del rubro, está viendo los mecanismos para seguir resistiendo y no tener que verse obligada a reducir su nómina de empleados. Entre las medidas concretas ya adoptadas figuran las suspensiones de las inversiones que se tenían previstas para este año. Que controle, es cierto, hay control, pero igual pasa. No sabemos cómo, pero pasa. Y eso le pedimos al Estado, porque de eso nosotros dependemos también. No del contrabando, sino de nuestro trabajo. Más seguridad, por sobre todo, porque estamos pasando muy mal acá en nuestro país. Los trabajadores saben que la patronal no podrá resistir por mucho tiempo la competencia en desventaja con los informales, por lo que piden mayor seguridad al gobierno para evitar la pérdida de sus puestos laborales. Diego, ¿estarían ustedes de acuerdo con una especie de subsidio estatal para los más castigados, afectados por el contrabando, de tal manera garantizar los puestos de trabajo? ¿O hay otra alternativa? Mira, nosotros somos fieles creyentes de que el subsidio nunca va a ser el camino, porque el subsidio de hoy se paga mañana. De alguna u otra forma, habitualmente con un aumento de impuestos que ya se queda para toda la vida, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que nosotros le pedimos al Estado de que cree las condiciones necesarias para el buen desarrollo de las industrias. Justamente lo que estábamos hablando con Pilar, nosotros no queremos que se nos regale absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es igualdad de condiciones y que nos dejen a nosotros hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, hagamos que esto sea competitivo, hagamos que las instituciones funcionen por sobre todo. Y algo muy importante, hoy estamos viendo que hay una campaña que tiene que salir desde el sector privado para concientizarle a la gente de que el contrabando nos está afectando a todos, cuando que realmente ese debería ser un trabajo de control del gobierno y de conciencia del gobierno, no del sector privado, ¿verdad? Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, a través de esta campaña, decir, señores, por favor, realmente estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para mantener el plantel que tenemos. Vamos a hacer que el ecosistema funcione entre todos, no solamente en una parte, porque hablando nuevamente de los precios, la diferencia económica que un informal hoy está sacando es muy grande en diferencia a un formal. Y te digo una cosa, vos estás trabajando hace mucho tiempo, estás peleando por un ideal y ves ahí enfrente tuyo carne argentina. Claro. Ves ahí en ese negocio carne argentina. Y así es como que te tira los brazos para abajo, ¿verdad? Ariel, yo recuerdo cuando tuvieron ustedes el sector, el problema de la contaminación del cargamento de ustedes con sustancias, entre paréntesis, como si no tuviesen problemas, a ustedes se les vino ese también. Y habíamos hablado del tema del contrabando. ¿Se avanzó en algo esas reuniones que tuvieron con las autoridades? ¿Hubo algún resultado? ¿Existe voluntad política en serio? Yo planteaba recién, puede haber voluntad política, pero a lo mejor no encontramos la estrategia, la fórmula. ¿Qué decías al respecto? Hemos tenido varias, bueno, a partir de aquella conversación que tuvimos, y te comento entre paréntesis, ha empeorado la situación porque los países ejercen unos controles mucho más fuertes sobre los pocos cargamentos que logramos sacar del Paraguay. Pero me preguntaste sobre la voluntad. Mira, hicimos más reuniones, nos juntamos, se expresa voluntad, pero esto no se transforma en acción. ¿Cómo sabemos que no se transforma en acción? Porque tenemos los informes, incautaron 10 kilos, incautaron 100 kilos. El azúcar de contrabando que se vende en el Paraguay por semana está por encima de las 1.500 a 1.700 toneladas. Eso tiene que entrar, eso entra en camiones. Como dijo Pilar antes, no es una señora que trae en la espalda o un muchacho que trae sobre su moto una bolsita. Son camiones y camiones. Y si hubiese voluntad, los contrabandistas son unos delincuentes. Quieren ganar dinero. Si se le cae 4, 5, 6 cargas de estas tremendamente grandes, se van a dedicar a otra cosa, a la delincuencia, porque ellos no van a invertir. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hay voluntad? Evidentemente no se está transformando en acción, si la hay.
Pilar, esto que me dicen acá, ya Diego sentó posición, subsidio, dice, no, yo también coincido contigo, nunca estoy de acuerdo con el tema del subsidio, pero como una salida. Pero esto que tiene que ver como la propuesta de diferir cargas impositivas, por ejemplo, el impuesto a la renta empresarial, ¿eso se puede plantear, Pilar? Sí, se puede plantear, pero una cosita con respecto al subsidio que yo comparto totalmente con Diego, de que el subsidio no es la forma y aparte es onerosa para el Estado. Y yo te pregunto, Jorge, ¿no sería mejor que el Estado invierta en tratar de formalizar al país para que nosotros podamos generar más, producir más, en vez de tener que estar subsidiando? Dar más mano de obra, que en esta pandemia mucha gente la perdió? ¿No sería más interesante, en vez de meter la mano en el bolsillo para darle el pescado a la persona, ayudarnos a pescar mejor? Yo creo que ese tiene que ser el enfoque del Estado. Y en cuanto a la carga impositiva, por supuesto que sobre todo hay algunos sectores que han sido mucho más afectados que otros. Entonces, yo creo que cada sector tiene su problemática, tiene sus necesidades y probablemente hayan algunos sectores que a esto le ayudaría a paliar Sería este como momento. un respiro, ¿verdad? Como un oxígeno. respiro, pero no es la solución. No es la solución. Nosotros tenemos el Gafilat acá, tratamos de dar una cara limpia, institucional al mundo, queremos que las inversiones vengan y por otro lado vivimos de noticias de contrabando todos los días. Entonces realmente creo que tenemos que asumir ya una postura y tratar de combatir esto, o sea, de institucionalizar al país, de tratar de dar una imagen seria, de tratar de formalizar a la gente. Vamos a invertir en educación y que esta gente pueda producir sin tener que entrar en la legalidad. Ese debe ser el camino y creo que no es noticia para nadie que un camino formal, un camino productivo es el camino adecuado. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema y les voy a preguntar a los tres esto que había dicho una empresaria. Desde el Estado, algunas instituciones dicen no tenemos recursos y a mí me dicen, inclusive el sector privado estaría hasta de acuerdo en ayudarle al Estado, en combustible, en móviles. ¿Se puede hacer eso? A la vuelta a la pausa seguimos con este tema. ¿Tienes más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100, adquirí este producto en Celex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex S.A. ¡Qué locura! Llega la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales, 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el segundo sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Escandaloso contrabando golpea al rubro de los materiales de construcción. A raíz del poco control por parte de las autoridades y la falta de voluntad política para poner fin al problema, el sector de la construcción sufre con el masivo ingreso de contrabando del cemento. De seguir el problema, el rubro se verá forzado a tener que achicar su estructura. Como nunca antes, se registra una competencia desleal en los materiales de construcción ante el abrupto incremento que se registra en los últimos meses del cemento de contrabando. El ilícito se comete ante la vista de todos. Las cargas se movilizan en camiones de gran porte y burlan los débiles controles instalados en los pasos fronterizos. El ingeniero Luis Lavigne, presidente de la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción Cadimaco, detalló que lo que antes se sentía solo en las ciudades de la frontera,
Hoy es una realidad en todo el país. El contrabando empeoró. Nuestras ventas cayeron específicamente en ese rubro, en lo que es cemento, disminuyeron por esta situación, ¿verdad? Nosotros ya anteriormente teníamos estos problemas en las ciudades fronterizas. Nuestros socios de ciudades fronterizas se quejaban del contrabando y bueno, y actualmente ya sentimos también en la capital. Empleamos de forma directa más de 5.000 funcionarios, ¿verdad? Familias, nosotros también estamos preocupados porque bueno, de continuar esta tendencia es imposible aguantar las estructuras, la infraestructura que nosotros contamos es muy pesada, ¿verdad? Entonces, obviamente, acá está en juego fuente de trabajo. Nuestros productos, a diferencia de otros productos que de repente pueden ser de la canasta familiar, qué sé yo, aceite, eso ingresan, son mercaderías chicas, ingresa por el río, es más fácil que ingresen. Las mercaderías que nosotros vendemos, el cemento, se movilizan camiones de gran porte, entonces solamente pueden ingresar por el puente. Por eso nosotros le exigimos a las autoridades que haya un buen control en los puentes, ¿verdad? En la ciudad fronteriza, como para que podamos nosotros trabajar con normalidad, ¿verdad? Un socio nuestro de Ciudad del Este nos comentaba que durante la pandemia, cuando estuvo realmente clausurado el puente, duplicó sus ventas de cemento. Es un poco un indicador de la cantidad de cemento que ingresa de contrabando, ¿verdad? De continuar esto, nos tendríamos que achicar y bueno, despedir gente. Uno de los principales productos que ingresan masivamente sin control al país es el de los diferentes tipos de cemento, principalmente de procedencia argentina y brasileña. Los contrabandistas ofrecen productos con precios muy por debajo a los costos de la propia producción. Ante esto, las ventas cayeron en las empresas que operan legalmente y adquieren a un costo superior el material. Pero el contrabando solo toca el bolsillo de los empresarios que se dedican a la importación formal, sino que también se ven afectados sus colaboradores y sus respectivas familias. Realmente estamos con un poquito de temor, ¿verdad? Y por ende pedimos a las autoridades la lucha contra el contrabando porque está en peligro varios puestos de trabajo. ¿Cómo se ve, verdad? Porque es difícil luchar contra eso. Para poder salvar puestos de trabajo personales, así más de 5.000 personas, eso que están en riesgo, que tenemos familia, todo eso, ¿verdad? El sector no podrá aguantar por mucho tiempo si la situación sigue de esta manera y se verá en la necesidad de despedir a sus trabajadores. Para evitar tener que llegar a esto, se insta a la ciudadanía a no comprar productos de contrabando y al gobierno a redoblar los esfuerzos en el combate al flagelo. Prácticamente no hay ningún solo sector que se salve hoy del contrabando. El sector de la construcción, yo te preguntaba el sector cárnico, sorprendido. Ahora el sector de la construcción yo nunca había escuchado. No se salva a nadie, Pilar. No se salva a nadie. Creo que esta diferencia de precios se da, porque es una diferencia cambiaria, se da en todos los rubros y hasta las cosas más inverosímiles están ingresando. Así que eso es transversal, creo yo. Esto que planteaba antes de ir a la pausa, ¿el sector privado puede colaborar con el sector, con el Estado, con las instituciones cuando te hablan no tenemos recursos? ¿Se puede plantear eso, Diego? Mira, de hecho que el sector privado siempre que el gobierno solicitó estuvo presente. Y no estamos hablando solamente del contrabando, estamos hablando de cuando tuvimos época de incendio, el sector privado se puso, cuando tuvimos época de sequía, el sector privado también colaboró. Entonces siempre que el Estado pidió o que el pueblo requirió un poco más de esfuerzo del parte del sector privado para paliar ciertas situaciones, estuvimos presentes. Ahora bien, repito, esto no es trabajo del sector privado, tenemos que hacer que las instituciones funcionen. Si hoy te están diciendo no tenemos recursos, bueno, veamos ahora en el presupuesto de dónde podemos sacar, para dónde podemos destinar. Nuevamente estamos viendo redireccionamiento de fondos para gastos rígidos, le estamos sacando fondos a becal, le estamos sacando fondos a la educación en sí, entonces dinero hay. Recordemos que el 50% de la economía paraguaya está en la informalidad. Trabajemos en eso, invirtamos en eso y que el día de mañana ese sector que hoy es informal pueda dar una retribución al Estado, dándole varios beneficios más de lo que hoy está generando dentro de la informalidad. Yo creo que hoy
las cartas ya están sobre la mesa. ¿Cuántos rubros más tenemos que traer acá a cuenta de los espectadores, a cuenta de todos los paraguayos? ¿Cuántos rubros más tenemos que traer para que nos percatemos ya de que el contrabando está por matar lo que es la industria nacional? Entonces, señores, realmente, hasta yo personalmente me pongo a disposición si es que el Estado necesita algún tipo de ayuda de Frigoman, pero vamos cada uno, por favor, a hacer el trabajo que nos corresponde, ¿verdad? Ariel Filipo, por último, para cerrar, llegué a escuchar incluso que desde el sector privado dice nosotros, así como dice Diego, nos queremos ir incluso a estar ahí, no sé si en la frontera, pero acompañarle a los funcionarios del Estado, porque esto es una situación que está desbordada y desesperante, Ariel. O sea, como bien dijo Diego, nosotros estamos al pie del cañón para hacer cualquier actividad o cualquier ayuda que se necesite para lograr detener, frenar o al menos paliar esto, porque la situación es crítica. Hablaste hace un rato de subsidios. ¿Para qué subsidios? Porque esos subsidios no se destinan justamente a estos controles. El subsidio es crear otra vez un problema para más adelante. Entonces, yo creo que las autoridades se deberían poner en serio las manos a la obra. Si es que en verdad necesitan ayuda del sector privado, bueno, pues que la pidan y nos iremos a ayudarla. Y no meter la cabeza bajo la tierra como el avestruz y decir que esto no existe. Esto es una realidad y esta realidad va a tener graves consecuencias que la vamos a ver en pocos meses. Porque el contrabando, como dijimos antes, son criminales. El crecimiento de la delincuencia. El que compra contrabando financia delincuentes. Estos delincuentes, a ver, nos asustábamos cuando veíamos cosas que pasan en la frontera o hechos criminales en la frontera. Estos se van a trasladar acá, porque la gente que está haciendo contrabando está obrando en contra de la ley. Entonces no tiene ningún problema de cometer otros hechos ilícitos alrededor del contrabando. Pilar, ¿quién tiene que tomar la posta acá? Entiendo desde el Ministerio Anticontrabando, Industria y Comercio, Interinstitucional, Policía, la Armada. Cada uno me da la sensación de que por su lado, ¿verdad? Fuster por su lado, la Armada por su lado, la Policía. Yo no sé si se deben juntar todos, ustedes tienen que pedir, nos juntamos todos y hacemos esto una causa nacional. ¿Quién tiene que tomar la posta? Se ha pedido ya en mesas interinstitucionales que hemos tenido sector privado junto con las instituciones del gobierno. Hemos solicitado que estén todos, que esté el de aduana, que esté la Armada, que esté el del Ministerio, el de Hacienda. Todos tienen un rol dentro de este control. Y yo no sé si existe, preguntaba si es falta rubro. Yo de verdad, si uno se pone a pensar cuánto le ingresaría al Estado para, si es que se controla el contrabando, ahí nomás ya la inversión va a estar plenamente justificada. Así que yo no creo que sea rubro el problema. Y no sé si es voluntad política o es ineficiencia. Pero el resultado es que no se hace absolutamente nada y ante la apacible vista de todas las autoridades. Porque vos sabés que estos productos están exhibidos a plena luz pública y muchas veces cerca de las instituciones del gobierno. Y hay otro punto que también hay que recalcar, que es la impunidad. Porque acá el que cae nunca paga ninguna consecuencia. El que de alguna manera se le incautó la mercadería, de alguna forma logra recobrar esa mercadería. Entonces acá es un juego de muchos. Por supuesto que el sector privado va a estar siempre presente para ayudar, pero también las otras instituciones tienen que funcionar, o si no, esto no va a tener solución. Pilar, gracias por tu tiempo, muy amable. Diego, te agradecemos, no tenemos más tiempo. Coincidís con eso que dice Pilar, ¿verdad? Yo creo que alguien tiene que tomar la posta. Yo no sé si el ministro de Industria y Comercio o el ministro del Interior o el de Aduanas, no sé quién, pero alguien tiene que tomar la posta, porque me da la sensación de que trabajan así tipo islas, ¿verdad? Por su lado. Totalmente, totalmente. Hay que ver un trabajo en conjunto para paliar esta situación y lo que dice Pilar es muy cierto. El tema de las sanciones son demasiado suaves, pero también hay algo que yo le quiero pedir al Estado, que es no seamos cazadores dentro del zoológico. Sabemos dónde nos tenemos que ir a controlar, sabemos dónde hay que parar el contrabando, entonces no vayamos a buscar culpables una vez que eso ya está permeado totalmente dentro del país. Gracias, Diego. Ariel Filipo, gracias por tu tiempo. Vamos a seguir hablando en la radio mañana y vamos a ver cómo
le movemos también a las autoridades. Hoy todos parece ya están metidos de vuelta a elecciones el próximo año, uno ya es candidato, ya estamos en eso y hoy tenemos amenazados los puestos de trabajo y el sector industrial desesperado, Ariel. Así es, gracias a vos, Jorge, y a todos los medios por apoyar esta campaña que lanzó la UIP junto con la CAPASU. Es una buena herramienta. ¿Por qué? Porque tenemos que concientizar a nuestra gente. El contrabando se baila de a dos, como el tango. Y si la gente no compra contrabando, los contrabandistas no crecen. Entonces, cuanto más podemos concientizar a nuestra gente de que se aleje de la ilegalidad, de que no compre de contrabando, vamos a estar contribuyendo a la industria nacional, a los puestos de trabajo y, como dijo Pilar, a tener un país en serio, de una vez por todas. Sí, señor. Gracias, Ariel. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hacemos pausa. Venimos enseguida. Pelanzo Martínez, nosotros somos firmantes del pedido de expropiación. Senadores luguistas pretenden expropiar Estancia Pindo a favor de invasores. Sin sustento legal y violando el derecho a la propiedad privada, la Cámara de Senadores reflotó el polémico proyecto de expropiación de la Estancia Pindo, ubicada en el distrito de Curuguatú, departamento de Canindeyú. Esta propuesta había sido presentada en el 2014 por los legisladores del Frente Guazú con la intención de quitar las tierras a sus dueños y cederlas a los invasores. Desde el año 2014, la Estancia Pindó, propiedad de la agroganadera Pindó Sociedad Anónima, está siendo ocupada de manera irregular por cientos de campesinos de la Organización de Lucha por la Tierra OLT. Lo que una vez comenzó como una invasión pacífica se volvió completamente violenta, con ataques a los retiros de la empresa que es dueña del lugar. Además, el sitio ya se encuentra deforestado casi en su totalidad. En las imágenes satelitales del establecimiento de diferentes años, se puede observar el proceso de deforestación progresivo al que fue sometido. En la década de los años 60, cuando se realizó la transacción comercial con el entonces Instituto de Bienestar Rural, el predio contaba con casi 4.000 hectáreas de bosque, mientras que en octubre del 2020, luego de 8 años de invasión, el avance de la deforestación era notorio y solo quedaban unas 1.904 hectáreas de zonas boscosas. Pese a los actos de vandalismo y los hechos punibles contra la ley de deforestación cero, los parlamentarios del Frente Guazú presionaron para que sea incluido el proyecto de ley que busca la expropiación de las tierras de la Estancia Pindó a favor de sus ocupantes ilegales. La propuesta fue incluida para la sesión ordinaria de este jueves y se espera que la Comisión de Reforma Agraria dicte por el rechazo antes del tratamiento en plenaria. El proyecto, que declara de interés social y expropia a favor del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra INDERT para los fines de la reforma agraria, para ser transferidos a sus actuales ocupantes, la finca número 5603, padrón número 4284 del distrito de Curuguatú, departamento de Canindeyú, ya había sido presentado en diciembre del 2014 por los senadores Sixto Pereira, Esperanza Martínez, Hugo Richter y Carlos Filisola, pero no llegó a prosperar en ese entonces. Los representantes de la agroganadera Pindó desde hace tiempo vienen presentando toda la documentación a dicha comisión del Senado y exponiendo el calvario que implica la invasión de la estancia, pero esto no es tenido en cuenta por los luguistas que siguen asusando a los invasores. Diversos organismos, entre ellos la Asociación Rural del Paraguay ARP y la Unión de Gremios de la Producción UGP, ya se pronunciaron en contra del plan de los senadores del Frente Guazú de entregar las tierras a los ocupantes irregulares al nuevamente avasallarse la seguridad jurídica y la propiedad privada. Por otro lado, el fiscal Jalil Rachid, de la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente, volvió a tomar la causa de la Estancia Pindó y hace un mes envió un oficio solicitando a la Policía Nacional llevar a cabo el procedimiento de aprehensión de personas extrañas al inmueble. Sin embargo, hasta el momento no se tiene respuesta alguna. El propio agente reconoció que existe una falta de voluntad por parte de las instituciones intervinientes para poner fin a esta irregularidad. Desde que asumió de vuelta la causa, Rachid ya tiene individualizado a uno de los principales líderes de la ocupación. Este fue identificado como Jorge Mercado Méndez.
Actualmente se estima que entre 300 y 400 personas siguen ocupando la propiedad de manera irregular, mientras los senadores del Frente Guazú los apañan y pretenden cederles las tierras mediante el proyecto de expropiación. Hello Moto. Experimentar la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 miliamperios que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Celex SA o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Celex SA. Persona mirando el celular pensando en voz alta, un baño, 2 cuartos, terraza, garaje. Aquí encontré. Disculpen, me distraje, es que Infocasas me da todas las opciones para que la búsqueda de mi futura casa sea muy fácil y no puedo parar de mirar. Como ya sabrán, todas las propiedades de Paraguay, toda la obra nueva y más de 500 inmobiliarias están donde en Infocasas tengo para divertirme. Bueno, Margarita Colmán, abogada de la estancia Pindó. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo estás, Jorge? Un placer estar en tu programa y compartiendo contigo esta noche para tratar un poco la problemática que afecta desde hace tanto tiempo a la ganadera Pindó. Desde hace tanto tiempo, esto que plantean, hay 2 dictámenes a favor y en contra este jueves, Cámara de Senadores. ¿Eso tiene sustento legal? Hoy nos decía el senador Fidel Zavala, sustento legal no tiene. Allí, por un lado, el INDER dice, no tenemos plata para pagar ninguna expropiación, y por otro lado, pero no hay razones que justifiquen una expropiación. No hay ninguna razón legal que justifique eso, doctora. Absolutamente, Jorge. No existe asidero legal para hacer potable este tipo de dictamiento de leyes que admiten una expropiación de una propiedad privada desde el momento en que la pretensión de esta agrupación campesina está sustentada en la violencia en todas sus expresiones, desde el ingreso a la estancia, desde la violación de todo tipo de acuerdos y negociaciones a los que habíamos llegado con esta gente desde un comienzo, hasta la expulsión completa de todos los empleados y la destrucción de todas las instalaciones de la estancia, sin mencionar la deforestación de la zona boscosa de la estancia y actualmente las plantaciones de marihuana que no solamente ya afectan a la finca cuya expropiación se pretende, sino que están ya incursionando en el interior de otras fincas que son también parte de la estancia Pindó, pero que ya no figuran dentro del proyecto de expropiación. Sin embargo, nosotros también hemos sido expulsados de estas fincas colindantes y también han sido destruidos todos nuestros retiros en las fincas colindantes a la que está siendo objeto del proyecto de expropiación actualmente en el Congreso. ¿Y por qué te digo, Jorge, que no hay un asidero legal? Porque el ataque siempre viene en las mismas direcciones. Tierras malavidas, origen espurio de las transacciones que se realizaron para la permuta de las tierras en aquella época con el IBR. Pero para poder hacer ese tipo de análisis sobre la validez de los títulos dominiales de la estancia Pindó, existen las instancias correspondientes. Consideramos que definitivamente plantear la legalidad de un instrumento público como es un título de propiedad no corresponde debatirlo ni analizarlo en las esferas del Congreso. Para tales efectos están las instancias judiciales en donde se puede o no estudiar si es o no es nulo un título o son o no nulos los actos jurídicos que condujeron a la transferencia de esta parcela de 4.499 hectáreas a nombre en aquella época de la sociedad Perfecta S.A. Este planteamiento de vuelta que hacen los senadores del Frente Guazú, ¿tendría algo que ver con
este pedido de desalojo que se aprobó recientemente allí en la estancia Pindó? Claro, Jorge, siempre hay una reacción. A toda acción corresponde una reacción. Desde el momento en que empezamos otra vez a realizar acciones y movimientos judiciales dentro de la causa tendientes a llevar adelante por fin el ansiado desalojo de la estancia Pindó, es que empezaron a reaccionar los distintos sectores que manejan este tipo de ocupaciones, los que apoyan este tipo de ocupaciones, llámense agrupaciones campesinas, llámese Frente Guazú, llámese CODEUPI. Ellos siempre van reaccionando ante cualquier movimiento jurídico que nosotros hagamos en la causa penal y que tienda a la recuperación de la propiedad por parte de los legítimos dueños, ¿verdad? Entonces, obviamente que ellos también buscan el efecto deseado, lo que prometieron a sus seguidores, que fue siempre obtener la expropiación de la estancia Pindó para legalizar, y digo legalizar entre comillas, la ocupación ilegal que están teniendo estas personas desde hace ya 9 años dentro de nuestra estancia. Es así. Mañana te quiero llamar en la radio, doctora, para ampliar otros puntos, porque el jueves se va a tratar eso. Te agradezco este contacto, muy amable, muchas gracias. Gracias, Jorge, a vos. Buenas noches. Buenas noches, la doctora Margarita Colmán, abogada de la estancia de la agroganadera Pindó. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior, comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita, carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Hacen uso de su derecho a réplica estas personas que fueron aludidas en el programa anterior, que tiene que ver con el caso de la disputa por tierras en el Chaco, conocido como la estancia Corochiré. Está la abogada Sari Hellman. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, haciendo nuestro derecho a réplica de las barbaridades que vinieron a decir los abogados Federico Uteman y Kronawetter, ¿verdad? En primer lugar, vamos a hacer mención que la estancia Corochiré tuvo su inicio con el señor Críspulo Ramón Garcete. Él, a partir del año 1962, ya poseyó esa estancia y estuvo ahí desde ese año. Inclusive, pobladores de la ciudad manifestaron en el juzgado, donde tenemos documentos, que fueron los únicos que tenían la posesión del inmueble estancia Corochiré. Hoy, finca 290, padrón 2005. Contando la historia, venimos que le desposeyeron al señor Críspulo. Empezó una disputa en el año 2011, donde, si muestran las imágenes de lo que era la estancia Corochiré y muestran la cantidad de ganado, de todo el progreso que él tenía en su estancia y que a mucha gente le ayudó, inclusive les daba trabajo. Por eso es que hoy día hicieron un comunicado. Sí, hicieron un comunicado. Esa era la estancia Corochiré, de posesión de la familia Garcete, desde el año 1962, donde existen documentos, existen constancias de que siempre fueron los poseedores. Empieza la disputa donde esta empresa grosa vienen y le despojan a ellos. ¿Qué pasa ahí? Inmediatamente ellos luego hicieron un interdicto de recobrar la posesión, donde hasta ahora existe una sentencia firme y ejecutoriada. Esa sentencia no está nula, sino que está firme hasta hoy día. Esa sentencia dice, en el interdicto de recobrar la posesión, que se le ordena la restitución inmediata a la familia Garcete. Hay una orden judicial. ¿Y la Sala Constitucional qué había dicho? Pero esto no tiene injerencia en Sala Constitucional. Esto es un interdicto de recobrar la posesión. Digo nomás, siguiendo el relato para entender nomás lo que habían dicho los abogados, porque había una sentencia de la Sala Constitucional. Bueno, después le voy a explicar eso, pero eso no tiene nada que ver con este interdicto. Pero este interdicto no vino después.
¿De qué? después de la sentencia de la Sala Constitucional? Mira, este interdicto no tiene absolutamente nada que ver con la sentencia de la Sala Constitucional de que ellos quieren confundir a la opinión pública. Este es un interdicto de recobrar la posesión. ¿Donde qué? Donde un juez le ordena a la restitución inmediata del inmueble. La cronología para entender, 1962 era de Críspulo Garcete. Sí. Esa propiedad, Sí. 12.600 hectáreas. Así es. No. En principio fue 45.000 hectáreas. Claro, pues después se hizo el Sí, acá lo que se está hablando en este ciudadano interdicto. brasileño, ¿a quién le compró? ¿Quién ciudadano brasileño? En primer lugar te voy a decir una cosa. En este interdicto de recobrar la posesión, ¿verdad? De recobrar la posesión, estos abogados no tienen representación. En primer lugar, este inmueble está a nombre de quién. Ellos dicen que son representantes de Casado y en ningún momento en el expediente ellos muestran el poder que le habilite que son representantes de Casado. Casado no es representante en este caso de Agrosa. Acá está la documentación donde dice quiénes son representantes de Agrosa. Está en el expediente. Nosotros no le conocemos a este Casado que supuestamente dicen Santiago ellos León que son Santiago León Casado. Y decimos que es una mentira. ¿Por qué? Porque ellos se presentaron solamente con una carta, acá está, la carta, donde invocan el artículo 60. ¿Qué dice el artículo 60? El artículo 60 es aquel donde vos te presentás sin poder alguno. Entonces, ¿qué le da? Le da el código 30 días para que presente el poder respectivo. Donde hace ya, discúlpame, voy a hablar yo, donde hace ya 2 años que Enrique Kronaueter y Uteman no presentan en el interdicto de retener la posesión su poder que los habilite, que son representantes de Agrosa. ¿Cómo está el título que tienen ustedes de esa propiedad? Y acá en el expediente es el único, es ese. ¿Cuál es? El título de la ¿De qué título me estás hablando? Pero para entender nomás, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa, pero para entendernos. Bueno, ¿qué querés entender? No, porque que me hablas que del caso de lo de estos abogados. Y de estos abogados claro, es lo que te estoy hablando. Sí, entiendo, pues para entendernos el fondo, pues la gente a lo mejor no entiende. El fondo de la cuestión es que existe en marco de un juicio de recobrar la posesión. Son 12.600 hectáreas. 12.600 hectáreas. Ustedes tienen el título de las 12.600 hectáreas. Yo te voy a decir una cosa, para hacer un interdicto de recobrar la posesión, vos no necesitas título de propiedad. Vos no tenés título, uno no es que tiene que tener un título de propiedad. ¿Cómo yo reclamo si no tengo un título, una propiedad que supuestamente? Y porque la ley te habilita. La ley te habilita. El artículo 1900 dice que no hace falta que vos tengas un título de propiedad. El poseedor es aquel que tiene y usa el inmueble. No hace falta que vos tengas un título. La ley te protege. La ley te protege. Ellos reclaman tanto que tienen título, pero ellos no tienen la posesión. La posesión la tenemos nosotros. Pero y la el título, ¿cómo no va a valer el título de propiedad? No sirve el título de propiedad. No, porque la ley te faculta a que vos como poseedor de tantos tiempos. Pero yo pregunto como televidente, ¿verdad? La ley te faculta, la ley te faculta. Claro, entiendo cuando se plantea lo de la usucapión, pero dicen que esta empresa, un empresario brasileño, la familia Garcete eran capataz y eran empleados de esta agroganadera que trabajaba allí. ¿Dónde está el documento que demuestre que ellos son capataz? Que son empleados. ¿Dónde está? ¿Por qué no exhiben? Ustedes fueron, la familia Garcete, ¿fue empleado de quién? ¿De los brasileños que eran propietarios de esas tierras? Es mentira, mi abuelo siempre fue poseedor con ánimo de dueño del inmueble. En ningún momento fue capataz ni personal de otra empresa. De nadie. Ni uno de la familia. ¿Y cómo es que acceden a un título de propiedad entonces? ¿Quién accedió al título de propiedad? Porque ellos mencionan los abogados que su cliente, Santiago León Casado, le compra a un brasileño esas tierras. Nosotros, yo te voy a decir una cosa. Le compran en base a unos títulos. Entonces y ese título hay que discutir el título. El Santiago León, un ratito. No, pero para entenderlo, Santiago León Casado. ¿Por qué no plantearon ustedes la nulidad, en todo caso, del título si siempre fueron los poseedores de esa propiedad? Porque acá tenemos... Yo te voy a decir una cosa. Sí. Ahora recién, el señor Dionisio jamás fue parte de la usucapión que ellos están diciendo.
él ni siquiera salía, porque él se jacta que dice que hay una reivindicación que se ganó en la tercera instancia. En esa reivindicación jamás Dionisio fue parte, ni siquiera conoce de la ¿Quién es reivindicación. Dionisio Garcete es al que se le dio Dionisio el Garcete es interdicto. pariente de ustedes. Es el tío. Hermano de mi mamá, Alicia Garcete. Y él es el que tiene el interdicto de recobrar la posesión. Él es. Y para que te den un interdicto de recobrar la posesión, vos no necesitas ni un título. Vos no necesitas tener un título de propiedad. ¿Cómo demostrás que es tuya la propiedad? Y porque para eso se constituyó el juzgado. Para eso los jueces se constituyeron 20.000 veces en la estancia Corochiré, donde existen documentos y donde se demuestra que realmente la familia Garcete siempre estuvo en posesión. Y la ley te protege. ¿Por qué? Porque si vos sos poseedor por más de tantos tiempos, la ley te protege la posesión. No hace falta que vos detentes un título para que tengas la posesión. Y como ese título se fraguó, doctora. No, la titularidad no te da la posesión. Te da el derecho a poseer, pero no la posesión misma. La posesión misma uno la adquiere con el transcurso del tiempo. Doctora, ¿vos abogada de quién sos? Yo soy abogada de la familia Garcete. ¿Y la familia Garcete qué es lo que dice? Que ellos siempre fueron los poseedores, pero no tienen el título, pero dicen que son los poseedores. Pero es que es la realidad. Y es que tenemos las constancias de eso. Tenemos todo. Si ahí ustedes ven también todas las figuras que yo le mandé poner para que puedan editar, ustedes van a ver cómo trabajaba la familia Garcete, cómo están en posesión, qué son las cosas que hacen, las mejoras que tienen. Los abogados mostraron acá una sentencia de la Sala Constitucional. No, yo leí, pues me mostraron, ¿verdad? Sí. Ese documento, lo de la sentencia de la Sala Constitucional, donde hacen referencia a que no se pudo demostrar que la señora Alicia Garcete, uno de los Garcete, hicieron algunas mejoras. Es imposible porque era dueña de una despensa, era imposible que justifiquen las mejoras que se hicieron dentro de la propiedad. Eso está en ese fallo de la Sala Constitucional. Por eso es que le pregunto qué me dice de ese tema, porque los abogados mencionaron, ¿verdad? Lo de la Sala Constitucional, la sentencia, que no recuerdo ahora la fecha porque no tengo a mano. ¿Qué dicen ustedes a eso? Bueno, de ese fallo yo no le puedo decir ni de esa sentencia. Yo lo que le puedo decir, yo lo que le puedo decir es que ellos sí tienen la posesión. El señor Dionisio sí tiene la posesión. Y el señor Dionisio no está en pleito con lo que ellos tenían, lo del fallo constitucional. El señor Dionisio no es parte de eso. ¿Me entiende? El señor Dionisio, por más de muchos años, tiene la posesión. Y se demuestran sus mejoras. Por algo es que se constituyó un juzgado ahí. Por algo es que vio... ¿Quién es el juez que se constituyó? En ese tiempo fue Ortiz Granada, que hasta ahora están imputados todos. ¿Y ese no ¿verdad? es el juez que le sacaron del jurado de enjuiciamiento de magistrado? Sí, le quitaron, pero te voy a hacer una aclaración, no por esta causa. A él le quitaron por otro. ¿Por qué? Porque dio, creo que, libertad por el caso de un homicidio. Y ellos están tergiversando las cosas. Y te voy a decir también otras cosas más. Este juez, Aníbal Ortiz, fue imputado con toda la familia Garcete, con la mamá, con una anciana de 92 años que nada tiene que ver en este interdicto, con el señor Dionisio y otras personas más. Esa señora Camila nada tiene que ver en este interdicto. ¿Y sabe por qué fue procesada? ¿Por qué fue imputada la anciana de 93 años de edad? Por testimonio falso. Y ella ni siquiera formó parte del proceso. Imagínate lo que hicieron, una aberración. Y no, para colmo, otra vez que hacen. ¿Por qué? Porque tenían que buscar alguna herramienta jurídica para poder quitarlos de la posesión. Entonces le imputan. ¿Para qué? Para infundir temor. ¿Qué pasa? Le imputaron a este muchacho. Armaron otra. ¿Por qué le imputaron a él? Por robo agravado, por coacción grave y por asociación criminal. Imagínate. ¿Y sabes quién fue? Una fiscal de Luque. ¿Quién es la fiscal de Luque? La fiscal que lleva todos los casos de González Daer, la fiscal que lleva los casos de Ramón González Daer y se va de Luque, toma la causa que es de Puerto Casado. Imagínate. Se van, hacen un allanamiento
el 22. En un día hacen como el rayo, hacen un allanamiento, solicitan para ir a buscar las evidencias. Se fueron a Corochiré y le encontraron al señor trabajando porque ellos son administradores de ahí, ellos trabajan, Espera un poco, ellos doctora, viven tengo que de la hacer una ganadería. última pausa, venimos enseguida. ¿Y estas medidas cautelares por qué te dan? Porque Claro, tenés la seguimos, posesión. a ver, tenemos 22, vamos hasta y media. Explícame, doctora, yo le insistía por lo de la sala constitucional, cuando se plantea lo de la usucapión, dice que no hay forma de demostrar eso, y el interdicto es después, vino. Por eso es lo que no entiendo, por favor, si me puede explicar eso. ¿Cómo? La Fíjate- sala constitucional dice, en relación a la usucapión planteada, no hay manera de demostrar. Pero, no hay- esa, no, eso pero está- eso está se en el planteó escrito. contra otra persona, no Pero se planteó no es con la familia contra... Garcete. Sí, se planteó, pero no eso se planteó con otra persona, pero no con Dionisio, no contra Dionisio Garcete. ¿Me entiende? Y lo que la Sala Constitucional dice no son por las 12.600 hectáreas. Pero ¿Me el entiende? interdicto hace cosas juzgadas. Claro que hace cosas juzgadas. Hace. Claro que sí. Ujú. Y existen medidas cautelares. ¿Donde qué? Donde justamente, ¿qué hace? Ordenan que no se le impida el ingreso a la estancia Corochiré. ¿Me entiende? Existen juicios de retención de inmuebles por pago Vale de más el mejora. interdicto que la sentencia de la Sala Constitucional. Pero este interdicto no tiene nada que ver con la sentencia de la Sala Constitucional. Pero no estamos hablando de la misma propiedad, ¿acaso? Estamos hablando de la misma entonces, propiedad. ¿y cómo Pero, se entiende? y bueno, pero es que se constituyeron, ya te dije, y comprobaron lo que yo te estoy diciendo. No es como ellos dicen. Ellos comprobaron. Y otra cosa, quiero también aclarar otra cosa acá. En primer lugar, que dicen que yo hice 17 recusaciones a los jueces. Son mentirosos. Porque en ¿Cuántas primer, recusaciones hiciste, doctora? solamente una vez al Tribunal de Apelación Multifueros. ¿Por qué hice esa recusación? Porque existió una denuncia de la actuaria del Tribunal de Apelación donde denuncia los hechos irregulares cometidos por esos jueces. Y esas 15 recusaciones que hizo supuestamente en un día que nos dijeron los abogados la Y es semana una pasada. mentira. Es una mentira. Ah, no hubo- Exageran y mienten. Solamente, como te dije, hice Una sola una denuncia a los 3 jueces. ¿Pero por qué? O sea que la actuaria en este expediente mismo denuncia las irregularidades. ¿Y qué va a pasar? Y yo me tengo que callar, y Dionisio se tiene que callar, y los Garcetes se tienen que callar porque hacen irregularidades en el expediente. Porque dejan que realmente estos abogados estén sin poder y hagan lo que quieran y denuncien lo que quieran y todo el mundo le da Acá un el poco para espacio ver si suficiente. entiendo. Ustedes no tienen el título de la propiedad, pero sí. dicen que esa propiedad les perteneció siempre, los Garcetes, digo, ¿verdad? Así mismo. Pero no tienen el título. No. Y, No. y el título Nosotros tiene... nunca dijimos que teníamos título de propiedad. Jamás dijimos eso. Ujú. Jamás los Garcetes dijo... ¿Y usted leyó dijo- esa sentencia de la Sala Constitucional? Pero yo te iba a decir una cosa. ¿Por qué tanto vos me apurás? Porque veo de la firma de 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia que dice que la usucapión que no les pertenece, que no hay manera de demostrar que la familia Garcete efectivamente realizó alguna mejora allí. Pero- Me remito a lo que dice ese documento. No, Pero esa olvídate lo que usuca- dijeron los abogados. Bueno, por pero ese esa documento. usucapión no forma parte del señor Dionisio ni de los otros, Pero es la de misma la propiedad. familia Garcés, pero no forma parte de los otros. Pero por parte, entonces, No, ¿cómo no es? es por Pero parte. menciona a la familia Garcete, allí menciona, por ejemplo, a Alicia Garcete, si no estoy equivocado. Sí, Alicia Bueno, Garcete. pero en primera instancia ellos ganaron. En primera instancia ganaron. Sí o sí ganaron en primera instancia. Entonces, te voy a decir una cosa. Si ellos hicieron un interdicto de recobrar la posesión y se les dio, es porque corresponde. Existe también usucapiones que nosotros hicimos, que están vigentes ahora. Imagínate. ¿Quién tiene hoy la posesión de esa propiedad? Ustedes. Dionisio Garcete. Él y está en la propiedad. Él está en la propiedad. Ellos están en la propiedad.
ellos siempre estuvieron en la propiedad. Ellos siempre tuvieron la posesión. Y la posesión te da carácter de dueño. Y ellos están en la propiedad. Y ¿sabes qué? Es más, tienen resoluciones de la Junta Municipal, del municipio de ahí, donde dicen y repudian estos actos que hacen la Fiscalía. Porque ¿qué hacen ellos? Se valen del Ministerio Público inventando hechos. ¿Para qué? Para desposeerlos. ¿Qué le pasó a él? Que él te cuente su historia de lo que le pasó. Que él te diga cómo le ponen hechos punibles. Imagínate. Y la Fiscalía se presta a esas cosas. Sobre este caso, para ir cerrando, porque ya viene el otro programa. ¿Usted recusó a cuántas personas entonces? ¿A uno solo en esta causa, doctora? ¿A uno solo? ¿En el juzgado me decís? No, o la Fiscalía. ¿A fiscales también recusó del Chaco? Recusé a 2. Por recién me dijo 1. ¿A cuántos recusó? No. Al juez, al tribunal recusé a 3. Porque un espera, solo colegiado... Para entendernos nomás, no, doctora. el tribunal Recién me dijiste que le es? recusaste a 1 nomás. Bueno, A ver, el tribunal, ¿a cuánto le ¿quién es? recusaste? ¿Quién es el tribunal? El tribunal hay 3 jueces, ¿verdad? O sea, no a 1, le recusaste a 3 jueces. Y es que le tenés que Yo recusar. entiendo las razones, pero me dijiste nomás que a 1 le recusaste. Le recusaste a 3 entonces. Una sola vez recusé en el juzgado, te dije. Una sola vez. ¿Quién? ¿Por qué recusé? Por una Sí. causal sobreviniente. ¿Y a fiscales? Porque los abogados dijeron también a fiscales le recusaste. ¿A quiénes le recusaste? A la fiscal Sandra Ledesma le recusé. Y también, ¿cómo no le iba a recusar? Imagínate todo lo que hizo. Es imposible. ¿A cuántos en total recusaste? Y creo que a 2 o 3. 2 o 3. Sí, creo que. Bueno, tenemos más tiempo. Yo me quedo confundidísimo, ¿verdad? Porque por un lado, yo vi el expediente, no tengo nomás ahora a mano lo que dice la Sala Constitucional, que deja sin efecto la usucapión. Dice, no hay manera de demostrar que la familia Garcete efectivamente hizo mejoras en esa propiedad. Y el interdicto viene después. Entonces yo digo, vale, más el interdicto lo que diga un juez que lo que diga la Sala Constitucional. Yo no soy abogado, pero de entrada me hace ruido. Yo les digo, ¿ustedes tienen un título de propiedad? No tienen un título, pero sí dicen que tienen la posesión. Entonces, ¿cómo queda lo que determinó la Sala Constitucional de la Corte? Ahí es donde yo me pierdo y ustedes dicen que pueden demostrar, ¿verdad? Pero la Corte dice que no se pudo demostrar eso. Eso está. No sé si usted leyó la sentencia de la Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿qué vale más? ¿Un interdicto o lo que dice la Sala Constitucional? Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, doctora. A vos. Gracias, Garcete. Gracias por acompañarnos. No se muevan de Unicanal. Viene Gustavo Recalde. Buenas noches.